Lunes 28 de noviembre del año 2016. Que cómo están, que están bien, por Dios, nada está bien, nada está bien. Hoy despertando pongo la radio, que por cierto, por internet, que por cierto se oye muy bajo. El volumen se ha puesto bajísimo de esa emisora. Unión Radio es una emisora de radio, bueno, una de las tantas emisoras de radio con una semicensura, la censura normal. En su programa IBC a Tiempo, su locutor principal, Eduardo no sé qué cosa, declaró que viajando por el interior del país encontraba la harina pan de nuestro amigo Mendoza, pero la fabricada en Colombia, en 3.000 bolívares, 2.900. Cuando a Lorenzo Mendoza se le prohíbe, casi puede decirse que se le prohíbe, producir harina pan para todo el país a través de todos los medios de regulación en la dotación de maíz, etcétera, de dólares, o toda la forma en que el gobierno quiere ahogar y tomar para sí las plantas de la Polar, no permite que Lorenzo Mendoza nos dé a todos de una vez, para que dejemos de pasar hambre, harina de maíz, harina pan para hacer arepas en bolívares 700, o más o menos bolívares 700. Ese es el gran gobierno, el gran desgobierno fidelista de la porquería humana Fidel Castro, que gracias a Dios murió para que de una vez reciba castigo, pero que debió haber muerto hace unos 15 años atrás, para habernos evitado este hecatombe, para habernos evitado que un negro resentido, una mala persona, un satánico, una basura como Hugo Chávez Frías, con su discurso engañoso, comenzara, como lo hizo, a vender la soberanía del pueblo a Cuba. No solo vender la soberanía, bueno, es vender la soberanía, se puede decir. Nos quitó todo el poder económico doméstico para autoabastecernos en alimentos, o sea, destruyó la soberanía alimentaria, cubriéndola con importaciones de los países adscritos a la idiotez de Fidel Castro de tomarse para sí a la América Latina. Después ponen a Fidel, a la basura esa, al viejo basura hijo de puta ese, con discursitos de que si la corrupción, que no sé qué más, que el hambre, que los niños, cuando es el gran doble discursista que en su país mata, que en su país tiene a la gente pasando hambre, que en su país, a pesar de que Estados Unidos ha quitado el bloqueo, lo sigue implementando, sigue engañando al pueblo cubano diciendo que hay bloqueo y no lo hay, para siempre tener a la gente con la necesidad, haciendo colas, con el racionamiento, con los altos precios, con una moneda que no vale nada, con una sumisión total. Están allí los de Telesur, pobre gentuza de Telesur. Esos deberían ir al paredón, los de Telesur, haciendo galas y diciendo que Fidel Castro es un genio.
es un genio. En la radio, uno por allí lo oí diciendo que la revolución no es lo que el pueblo desea, porque ese es algo espontáneo, sino es lo que el pueblo desea, dirigido por un ente socialista. Para ellos, el ente socialista es la franquicia cubana. Dirigido los anhelos del pueblo por una franquicia cubana para irse en contra de esos anhelos y someterlos a la esclavitud y al hambre, a la depredación, a la total pobreza y a una situación aberrante de represión y de cinismo político y de discurso cínico político. ¿Cómo es posible que esa gentuza de Telesur apoye a esa basura? Fidel llamándole que genio. También saldrá Walter Martínez diciendo que es un genio, Fidel. Pobre pasaculo. Ese es un pobre pasaculo. Como lo es Mario Silva, un pobre pasaculo arrastrado. La gorda panfleta esa, que fue el que le puso el epíteto de vampira a Tania Díaz. ¿Por qué no? Y ahora permite que denigren a la oposición, diciendo que fue la oposición quien le puso ese epíteto a Tania Díaz, cuando fue el propio Mario Silva denunciando las locuras de Diosdado Cabello, de Cilia Flores, de Tania Díaz, contra el país y de una serie de personas más. Diálogo con el G2, que el G2 grabó y lo pasó a los medios para que castigaran a Mario Silva, porque es un pobre pendejo. En vez de tomar una posición de disidencia contra lo que está sucediendo, se plegó y se arrastra, ahora defendiendo como una pobre basura, porque no lo dejan entrar a la Asamblea Nacional. Le quitaron el programa de televisión y le pusieron un solo espacio semanal allí en la televisión a esa pobre gorda panfleta pasaculo, como salió en un video pasando el culo. Y salió Winston Vallenilla, y que llorando en un acto de show, llorando por Fidel Castro. Otro idiota, tenía que ser hijo de un pasaculo, porque su padre, el tal Vallenilla, que se lo recogió y se lo cogió bien cogido el mamaota y lo puso a mamar huevo hasta que se cansó. Y entonces él, junto a uno que decían, lo llaman el Rod Hudson de Venezuela, y un tal Alvarado, creo, entre los tres acordaron el asesinato del tal Otto Vicentini, creo que se llamaba, pero salieron todos libres, porque el tal Otto, el que le decían Mama Otto, por allá creo que fue en el 48, agarraba a todos esos carajitos, entre el que estaba el papá del actual Winston Vallenilla, y se los pasaba y los ponía a mamar huevo y los cogía, porque eran un acuerdo de maricos todos. Por eso es que el hijo es un pobre sucio, un pobre idiota también. Bueno, así están las cosas. ¿Qué tanto Fidel de mierda? Eso es una porquería humana. Maduro es una porquería humana. Cilia es una porquería humana. Los de Telesur son porquerías humanas. No tienen vergüenza. Engañan al pueblo como les da la gana. Mario Silva, Walter Martínez, no tienen vergüenza, no tienen moral. Son ateos. No tienen ética ni moral ninguna. Son basura. Es basura Diosdado Cabello, es basura Delcy Rodríguez, es basura Jorge Rodríguez, que ya me quiere un diálogo, cuando hace tiempo puso en un tweet, que le decía al pueblo venezolano, no es la derecha, es al pueblo entero de Venezuela, al cual están pisando y reprimiendo y poniéndolo a pasar hambre. Le dice al pueblo que agarren su revocatoria y su firma y se la metan por el culo. Esa es la
porquería Jorge Rodríguez, que no merece estar vivo, es un amoral. Seguro también sale llorando por Fidel Castro por allí. Bueno, echándose una cosa ahí en los ojos para que le salgan lágrimas, al igual que el gordo panfleta maricón ese colombiano de mierda, Nicolás Maduro. Yo hago un llamado a toda la sociedad civil a unirse en un liderazgo sin fisura, en un liderazgo genuino, batallador, para esa lucha emancipadora contra la bota cubana y contra este régimen de ladrones y de saqueadores que no van a permitir ningún proceso electoral, porque saben que tienen deudas con la justicia nacional e internacional insalvables. Y es por esto que reprimen, y es por esto que se han convertido en una dictadura. Saben que todo proceso electoral irá contra ellos con un 99% en su contra. No hay quien quiera este desgobierno, nadie lo quiere, pero hay unas cabecillas allí, en lo militar, en la policía, en los ministerios, que son los que mantienen esta situación horrenda. Así pues, bueno, decía Fidel que en uno de sus discursos balurdos y sucios y estúpidos, que la tal revolución cubana, ese proceso de pobreza cubana, no lo mantenía una casta militar, sino el pueblo. A ver quién se atrevía a desmentir eso. Los que se atrevieron a desmentirlo fueron fusilados, fueron puestos en cárceles, fueron torturados, muertos por inanición, etcétera, etcétera. Marginados totalmente de la sociedad. Entonces, yo hago un llamado a un liderazgo masivo, porque hay que dejar de autoengañarse de una vez. Hay que tener fe en la lucha y en su victoria. Un liderazgo masivo para que toda la sociedad se oponga y salga en masa contra esta ignominia que hoy nos reprime y nos hace pasar hambre. Vean estas navidades que nos esperan, unas tristes navidades. Lo único que quieren ellos es tomar el control de todo, hasta de la polar, de tu vida, de mi vida. Hay que salir de esto de una vez, y solo se logra con la unidad, una gran unidad a la que se debe unir en un proceso noble de desobediencia civil los cuadros medios del Ejército y de la Policía Nacional, de toda la institucionalidad pública en Venezuela, con un apoyo real y verdadero, activo, eficiente, visible, de los Estados Unidos de Norteamérica, porque el presidente electo Trump debe cumplir su promesa de ayudar a Venezuela a salir de esta ignominia y de este hecatombe comunista, de esta penetración china, rusa e iraní en Latinoamérica, que no le conviene a nadie. Les habló @Benelibre. Gracias.